con Bienvenido Rodríguez y con él a toda la gerencia de esta empresa. Tú sabes que cada vez que hay una transición política, en la generalidad de los casos, los gobiernos buscan en el marco de la transición consensuar algunos niveles de proyectos que le permita arrancar con el año fiscal por lo menos libre de presiones y libre de incertidumbres. Pero parece ser que este gobierno no tiene eso. Este gobierno, con el tema de la reforma fiscal, ha decidido llevar el debate, que es un debate económico y un debate social, a un debate académico. Y el tema de la reforma fiscal, usted lo ve ahora que se debate en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se debate en INTEC, se debate en las escuelas de negocios. Y los actores sociales, que son los que en última instancia pagarán el precio de una reforma fiscal, al margen del debate. Al margen del debate. Y yo le voy a decir una cosa a este gobierno. Yo sé que se sienten entrampados. Yo sé que es difícil para un gobierno en esta etapa llamar a los actores políticos y sociales a sentarse a debatir el tema de una reforma fiscal cuando violan a sí mismos sus propios acuerdos que ellos mismos han hecho en su interior. Por ejemplo, ¿cómo le podemos nosotros explicar a este país que necesitamos 2.000 y pico de millones de dólares, el equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto que se necesita, ¿verdad?, para poder cubrir el déficit? Nosotros tomamos prestado en 4 años más de 40.000 millones de dólares. Y yo siempre le he dicho, para que me dicen, bueno, es que hay que pagar los intereses de la deuda. Bueno, los intereses de la deuda, estoy de acuerdo que lo paguemos. Yo le voy a regalar los intereses de la deuda. Póngale que de esos 40.000 millones de dólares usted utilizó para el pago de los intereses de la deuda 20.000. Para ser justo, ¿verdad? Ahora, ¿qué se hicieron con los otros 20.000 millones de dólares? Porque se supone que usted tiene que dar una explicación. Ahora nosotros necesitamos 260.000 millones de pesos, que equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto, solamente para pagar los intereses de la deuda. Pero debo decirle que este gobierno en 3 años, ahora a agosto de este año, este gobierno ha administrado el equivalente a 5 presupuestos del país. Si usted analiza el gasto de esos 40.000 millones de dólares y a eso usted le incluye y le puede incluso deducir el déficit, estamos hablando de cerca de 23.000 millones de dólares adicional. Pero eso tiene que explicarse. ¿En qué se invirtieron esos recursos? Para que uno por lo menos tener una idea de que lo que estamos pagando es algo que usted lo está pagando hoy, pero mañana va a tener un retorno, aunque sea para su nieto o su bisnieto. El retorno. Ahora, yo sé que para este gobierno es difícil sentarse a hablar del tema del gasto. Porque uno de los discursos con los cuales surgió este gobierno fue con el compromiso de reducir la burocracia, reducir el gasto. E incluso en un momento determinado se hablaron de 150.000 millones de pesos de gasto superfluo. Y cuando usted analiza entonces el gasto de este gobierno, resulta que este gobierno ha hecho mayor cantidad del gasto, incrementando nómina pública, señores, solamente en enero, febrero se gastaron mayor cantidad de dinero en un año electoral que lo que se gastó en el mismo año electoral del año 2020 en medio de una pandemia. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos adicionales. Aquí no quedó un solo electrodoméstico en ninguna tienda. Todos los electrodomésticos que tenía la tienda lo compró el gobierno y se los regaló, y celebraron el Día de la Madre el día 10 de mayo. Qué bueno. No, yo no me opongo a eso. El problema es que utilizaron esos recursos para una campaña electoral y para promover. Eso es lo malo. Yo estoy de acuerdo que a todo el que necesita se le dé. El tema es el propósito con el que tú das. Entonces, eso tiene que explicárselo, porque alguien pagó la cuava, alguien pagó ese recurso. Entonces, si usted utilizó ese recurso para esa cosa, ahora usted necesita esos recursos. Yo tengo que tener garantía que los recursos que yo voy a dar ahora de mi bolsillo con el aumento de los impuestos
Por lo menos tiene que haber un compromiso de que no se van a seguir regalando ni despilfarrando como se despilfarraron en este proceso electoral. Y sin contar la cantidad el costo a la democracia que implicó la compra de dirigentes. Sí, Felipe, disculpa si me das el chance. Mira, esa parte que tú dices de que se despilfarró, no vi eso, ni me enteré, ni sé los datos en los que te sustentas para decir esto. Sin embargo, sí comparto contigo la idea de que cualquier reforma debe prever, y entiendo que el presidente de la República, esa ha sido su discursiva y su posición, debe venir acompañada de una reingeniería que genere una más eficiente utilización del gasto. Hay muchas duplicidades en el Estado Dominicano. Aquellas funciones que tiene más de una entidad u órgano debe reducirse para que efectivamente ese presupuesto que va a ser mayor tenga un destino apropiado. Estoy de acuerdo contigo en eso y ojalá te escuchen. El problema es que lo que tú me estás planteando ahora... Esa es la visión del presidente. Yo quisiera que te escucharan, el problema es que no escuchan, porque esa es la prédica que hemos hecho, pero no escuchan. Y te voy a dar el dato para que tú veas estadísticamente la cantidad de recursos que se gastaron aquí en campaña electoral. Yo sé que tú lo leíste. Es difícil admitirlo porque no ha sido tu posición. No esa posición. No, yo siempre sé que tú has mantenido una posición totalmente contraria a ese tipo de prácticas. Y para ti es difícil entender eso, que un gobierno tuyo se desarrolla en ese tipo de prácticas que por años criticaste, pero están ahí los datos estadísticos, mi hermano Conde. Bueno, entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: este gobierno ahora, hablamos del tema eléctrico. Óigame, las pérdidas eléctricas, señores, estaban en un 32%. Dicen ya que eso ronda el 42%, otros hablan hasta de un 43%. Aquí hay empresas que estaban en un 35, 40%, que rondan el 60% la distribuidora eléctrica. Entonces yo digo, ¿qué es lo que ha pasado? Y cuando usted analiza lo que es el gasto fijo de esa empresa, también se duplicaron, y uno de los compromisos que se tiene, aquí se unificaron los consejos de la sede, y se unificaron los consejos de la sede con el propósito de reducir los costos operacionales de las sedes. ¿Y qué ha ocurrido? Que con un consejo unificado, hoy nosotros tenemos un déficit mayor del sistema eléctrico en la República Dominicana, un déficit financiero. Y no voy a hablar de la pérdida técnica, que tú me dices, bueno, pudieron verse, no han hecho inversión para reducir la pérdida técnica, no han hecho esto, se lo puedo justificar. Es más, eso yo se lo puedo echar culpa a la guerra de Ucrania. Vamos a culpar a la guerra de Ucrania del tema técnico. Ve acá, y ese hoyo financiero, ¿cómo lo puede justificar este gobierno? Pero este gobierno al día de hoy no ha presentado un plan ni al sector empresarial, ni a los sectores políticos de cómo va a comprometerse a hacer una reducción de ese déficit financiero de la sede, y dice, hay que reducirlo. No, el gobierno está esperando que la oposición política y el sector empresarial hagan su propuesta para entonces agarrar y decir, no, pero yo me engancho, o darle bola negra a eso. Yo lo que voy a ver es cómo es que van a gobernar este país. Porque al ritmo que nosotros vamos, independientemente de los informes de las calificadoras de riesgo, si nosotros no tenemos capacidad en esta etapa para responder a las necesidades y a las exigencias de los mercados financieros, vamos a comenzar a tener problemas. Y no estoy alarmando a nadie, ¿eh? Nosotros necesitamos no solamente expresar solvencia financiera, solvencia económica, sino tener solvencia. Y la solvencia se expresa en función de la transparencia con que un Estado maneja su finanza. Y al día de hoy, este gobierno ha demostrado que no está manejando de manera transparente su finanza. Lo está demostrando, porque solamente usted tiene que comparar cómo se ha disparado las nóminas, cómo se disparó el gasto en nombramiento y cómo se han disparado una serie de indicadores de nuestra economía. Mientras eso va y viene, el gobierno que siga debatiendo en las academias su reforma fiscal. Llévatelo.